nos acompaña ya aquí en el estudio Iván Torres Cuevas, comisionado estatal de Salud Mental y Adicciones. Iván, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, Franco, buenos días. Gracias por la invitación y para platicar de este tipo de temas muy importantes en Un salud tema muy mental. importante que hay que tratar, Iván, que tiene que ver con el fentanilo, la nueva droga. ¿Cómo nos está afectando? ¿Cómo afecta particularmente a los jóvenes esta situación, este tipo de drogas que están combinándolas incluso con otras y que genera una adicción terrible para los adolescentes? Exactamente, la principal preocupación es con los jóvenes precisamente que la están consumiendo sin saberlo. ¿A qué nos referimos? Porque viene mezclada con el cristal, con cocaína, con éxtasis, con otras sustancias, debido a la capacidad tan fuerte que tiene para producir los efectos, para incrementar los efectos de la droga que ya mencionamos y por lo barato que es esta sustancia, que es un derivado de los opioides, del opio, que es 50 veces, para darnos una idea, 50 veces más potente que la Ya. heroína y 100 veces más potente que la morfina, que son sustancias muy placenteras, pero como te digo, muy dañinas a nivel cerebral y a nivel físico en general, sobre todo para los jóvenes. ¿Qué nos está causando en los adolescentes? ¿Qué cifras tenemos respecto al consumo? ¿Hemos visto ese incremento en los adolescentes, Iván? Mira, afortunadamente aquí en Zacatecas no hemos tenido datos como tal de fentanilo, pero sin embargo lo que nos preocupa es eso. La gente piensa que Evitar que te lo llegue. van, sí, pero que te lo van a vender como fentanilo. Ya. No, no te lo van a vender nunca como fentanilo. Te lo van a vender como cristal, como coca, precisamente porque ahí viene ya mezclado. Y como los chavos, siempre lo hemos mencionado aquí en las pláticas que hemos tenido con ustedes, están en desarrollo, el cerebro es más propenso a la adicción y afecta una parte que es la parte prefrontal, que es la parte anterior del cerebro, y que hace que decíamos tomar malas decisiones, o sea, Claro. consumir más, relaciones peligrosas, pisarle más al acelerador, ponerme en riesgo, vaya, como joven. Ujú. Y si a esto le unamos que el cerebro del joven, ya lo hemos visto, no está desarrollado todavía, Exacto. entonces la adicción es mucho más rápida. Cuando hemos platicado con pacientes jóvenes, nos platican, es que la última vez que probé el cristal ya no me supo igual. ¿A qué refieren? A un efecto muy diferente y se me pegó muy fuerte y eso no me gustó, pero el cerebro ya se adaptó a esa Ujú. nueva droga, a esa nueva sustancia, y pues te la va a seguir pidiendo constantemente con el daño que ya sabemos, con dejar de comer en el caso del cristal. Es increíble el daño físico, el deterioro físico que en pocos meses presentan los jóvenes porque no comen, únicamente les da Ya. sed, pero no comen. Entonces toda esta desnutrición y daño cerebral pues contribuye a un mayor daño en general de los jóvenes y a una mayor adicción. ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo podemos hacerle como padres, como sociedad, como autoridades incluso, para tratar de frenar la situación que viene? Que si aún no hay casos en Zacatecas, ¿qué podemos hacer para tratar de minorar y estar preparados para cuando suceda? Pues como autoridades, precisamente brindar la información necesaria sobre estas sustancias. Como padres de familia, saber que están circulando, o sea, no negarnos a la realidad, no negar tampoco esos conceptos a nuestros niños, jóvenes. Dependiendo de la edad de nuestros hijos, pues precisamente primero podemos decir en los más pequeños, primaria, preescolar, se llama prevenir las adicciones sin hablar de drogas. Sí. ¿Cómo? Fortaleciendo autoestima, comunicación, la resiliencia, y sobre todo esa autoestima de nuestros jóvenes. Niños que se quieren no van a consumir drogas. Ujú. Ya más en edades más tardías, secundaria y preparatoria, pues saber lo que están consumiendo en redes, con otros jóvenes que se platican, qué se dice para tener información objetiva y precisamente platicarla con nuestros jóvenes. Pero sobre todo que ellos tengan esa confianza con nosotros para poder decir, Acercarse. ¿sabes qué, mamá, papá? Me están ofreciendo esto en la escuela. ¿Qué sabes? Ah, ok, perfecto. Vamos a analizarlo y vamos con las autoridades competentes y autoridades sanitarias, pues informarnos y dar aviso a estas autoridades para que tomen las medidas correspondientes. Como padres es importante y es fundamental, Iván, acercarnos, escuchar a los menores, ¿no? Hay también pláticas por parte de la Secretaría de Salud, talleres, incluso en escuelas que se está llevando para hablarles no únicamente del fentanilo, sino de todas las drogas y lo que puede generar el celular. Sí, tenemos pláticas o talleres precisamente interactivos para preescolar, para primaria, secundaria, preparatoria y nivel bachillerato. Y también incluimos a los padres de familia. Son talleres, ahora sí que a la medida de los Ujú. padres de familia, porque no es lo mismo, ya dijimos, tener un niño de preescolar a tener un adolescente de secundaria. Claro. Entonces les hablamos de estas realidades, de lo que les se pueden topar con sus jóvenes y de las respuestas que les pueden dar a sus hijos, porque también es importante saber que en la dinámica actual y con esta evolución de los jóvenes y niños, ya hay una negociación siempre, tienes Sí, que claro. negociar con los jóvenes y esperar esa retroalimentación. ¿Qué te dice el joven? Escucharlo primero para saber sus necesidades y satisfacerlas en casa y que no tengan que satisfacerlas allá afuera con drogas, con violencia, Exacto. con riesgo.
Ahora bien, ¿cómo hablarle a los jóvenes? ¿Cómo acercarnos a los chavos, a los adolescentes? Si bien ellos manejan un lenguaje distinto, un lenguaje totalmente diferente a la de autoridad, ¿cómo hablarles a ellos, acercarles a quién pueden hacerle caso? Porque si le llevamos a una persona ya, sí, con experiencia, pero adultos no le van a hacer caso, ¿cómo hablarles y cómo tener ese tacto con ellos? La comunicación se trabaja con años y con meses, meses y años, pero es en casa. Primero sí acercarnos, oye, un tema que esté circulando con del fentanilo, oye, es que has oído de las drogas, no mencioné el nombre, que has oído de las drogas en caso de secundaria. No, pues es esto, produce esto. Y a partir de eso que él nos esté compartiendo con esa confianza, pues sí tenemos que mostrar esa apertura para saber que incluso nos va a comentar cosas que no sabíamos claro. y que no estábamos enterados. Ya cuando tengamos información, ahora sí informarnos con un amigo, un conocido profesional o en redes o en páginas que sean oficiales al respecto. Ya cuando tengamos esta información, ya ves que me habías comentado sobre el fentanilo, por ejemplo, Sí. o el cristal, que está una pastillita que te ofrecieron. ¿Sabías que esta pastilla te puede producir esto y esto y esto y esto? Si hay la buena comunicación, va a ser fácil. Si hay una comunicación un poquito distante, sobre todo con los adolescentes, va a costar trabajo, pero es insistirlo. Ahora, ¿cómo reafirmamos? Ven, tengo un conocido que sabe del tema, que es médico, que es psicólogo, Claro. que es profesional de la salud mental. Podemos acercarnos a que tú le preguntes y que veas de otro lado qué está pasando. Y sobre todo es importante compartirle información objetiva y veraz, porque con San Google lo van Sí, por supuesto. consultar rápidamente, y si caemos en una mentira ya estamos perdiendo la comunicación con ellos. Importante acercar a los padres, a los menores. Iván, hemos visto ya finalmente que los casos de adicciones aumenten. Hay municipios que tienen un abandono claro y violencias en la casa. A raíz de la pandemia hubo muchos, pero hemos visto que el caso de adicción en adolescentes está aumentando en Zacatecas. Sí, principalmente vemos que en general en todos, pero en los adolescentes, por este aislamiento que tuvimos, ya lo hemos mencionado, COVID, pero también por la situación actual, economía, seguridad, todos los riesgos que presentamos el día a día, y los estrés el estrés que tienen, lo mencionamos con los adolescentes en las escuelas, por ver esta situación tan difícil económicamente y tan laboral que se tiene, pues el estrés es un factor de riesgo para el consumo. Alcohol, tabaco, marihuana, cristal en ese orden, Claro. la metanfetamina. La metanfetamina, pues para rendimiento escolar, rendimiento laboral, rendimiento físico y sobre todo para aguantar esas desveladas de estudio, Por etcétera, supuesto. que no es algo recomendable, pero es un uso que le están dando los jóvenes. Entonces, ¿cómo se vende el cristal mezclado que en muchas partes con fentanilo? Pues en la pastilla, en el polvo, en gotitas que se ponen en un papel, que se pone bajo la lengua, que transdérmico, saber todos esos usos que se le está dando para saber por qué nuestro joven se está aislando y por qué vemos un decremento, un deterioro en su aspecto físico o en su aspecto o en su capacidad intelectual también. Recalcar entonces, Iván, la importancia de que como padres nos acerquemos y como autoridades también nos involucremos todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Franco, y recordar que sí, la prevención siempre empieza en casa y que todos podemos contribuir a prevenir este grave problema de salud pública. Es trabajo de todos. Gracias, Iván.